Bueno, sin más ni más, vamos iniciando con esta, con esta segunda semana. Ok. Eh, bueno, para el día de hoy tenemos varios temas que ver. Ahí, así que espero que estén lo más concentrados y concentradas posible para los temas que vamos a empezar a ver con respecto a lo que es estadística. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la semana anterior. Al final de la clase vamos a hacer, voy a explicarles un par de cosillas por aquello de si tienen alguna duda con respecto a eh, aspectos técnicos en la plataforma. Ya pues ya con este segundo módulo pretenderíamos que ya estén con todo lo necesario, ¿verdad? Para que obviamente ustedes revisen, chequen y tengan de manera claro todo el uso, por lo menos el uso básico de la plataforma. ¿Ok? Okay. Vamos a ver por acá. Entonces, estadística, estamos, ¿verdad? Semana 2. Como les dije, ojalá pues tengan a mano alguna calculadora. Yo les decía, preferiblemente científica. También voy a hacer uso para algunos ejemplos con Excel. Y de ahí, pues, ahí aprovechando un poco algunas herramientas externas para poder entender lo que son los temas para el día de hoy. Propiamente nos vamos a centrar en lo que es la categoría de estadísticas que son las medidas de tendencia central. Pues tal vez para muchos será algo muy, muy notorio, muy práctico, que tal vez ya lo hayan visto, ya lo conocen. Para otros tal vez será como algo un poco nuevo, o tal vez no sé si lo hayan visto de esa manera, pero ok. Para lo que son las fórmulas que vamos a utilizar, vamos a implementar esta simbología, pues nada más para saber interpretarla. En el caso de una X con una barra encima es promedio o media. En el caso de una ME, M mayúscula es mediana. MO con M mayúscula es moda. Y luego pues otros datos que son la N minúscula, que me va a referir a muestra o número de datos o cantidad de datos. La E, esa es una E griega, hepta, que significa sumatoria. Y la X solita, que viene a significar una incógnita o variable la cual pues tenemos que calcular. Vamos a tener claro eso. Nos vamos a nos vamos a basar en lo que son las medidas de tendencia central comunes, porque también si trabajamos con datos agrupados, que eso lo vamos a trabajar la otra semana, también se pueden trabajar con esas medidas, pero aplicándola a ese tipo de datos y las fórmulas van a ser diferentes. Entonces, a modo de resumir una serie de datos, una cantidad de datos, y a modo de resumirlos e interpretarlos, vamos a utilizar estas medidas de tendencia central, o sea, resumirlo a una sola variable, ya sea a promedio, ya sea a mediana o ya sea a moda, dependiendo de la situación y la que mejor nos convenga. No es que vamos a utilizar cualquiera o vamos a utilizar siempre la misma, sino que eso va a depender de lo que estemos analizando y cómo se están comportando los datos en forma variable. Veo que alguien tiene la mano levantada ahorita que me pase de pantalla, o es que eh, le quedó la mano levantada y no me dijo nada. Franklin. No, pero fue sin querer que toqué la mano. Ok. Entonces, para ir estudiando estas tres variables, estas tres tendencias, y que vean cómo se va comportando, cómo podría comportarse, vamos a utilizar este ejemplo. Vamos a utilizar este ejemplo de esos 7 datos que están acá: 35, 31, 33, 36, 34 dos veces y otra vez 33. Esos 7 datos los vamos a utilizar en estos tres ejemplos. También vamos a variar ahí un poquito, ¿verdad? Dependiendo de, porque en el caso de la mediana se hace un poquito más complicado dependiendo de los datos, pero ya lo vamos a ir viendo. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver la primera de ellas, que es el promedio o media, que es una medida de tendencia central que toma en cuenta la sumatoria de todos los datos. Entonces, aquí es importante porque va a agarrar desde el dato más pequeño hasta el dato más grande, lo que llamamos mínimo y máximo en estadística. La fórmula que tenemos, ¿verdad?, que es x barra, que es promedio, igual a la sumatoria de los datos, o sea, la sumatoria de cada una de las incógnitas, dividido, o sea, es una fracción, dividido entre n, que n es el número de datos. O sea que si yo sumo 10 datos, lo voy a dividir entre 10. En el ejemplo que estamos proponiendo acá, que son estos 7 datos, pues si sumo los 7 datos, lo voy a dividir entre 7. Entonces aquí la fórmula lo que me despliega es x1, x2, x3, xn, o sea, x número de datos que tenga, los voy a sumar. Y si son n, pues lo voy a dividir entre n. Para ser un poco más precisos, vamos a aplicar esa fórmula con los datos que les dije antes. Entonces en este caso, interpretándolo, vamos a tener que vamos a sumar 35 más 31 más 33 hasta el último dato, el dato 7, y como son 7 datos, lo divido entre 7. Aquí no es que en algún momento me ha pasado que, profe, yo lo dividí entre 7, sí, pero ¿por qué lo dividió entre 7? Porque usted lo explicó así. No, yo expliqué que entre 7 porque son 7 datos. Si yo tengo 10 datos, pues lo divido entre 10. O sea, hay que interpretar la fórmula, que a veces tal vez las fórmulas no son la gran cosa, pero si yo no las sé interpretar, pues obviamente voy a hacer algo muy mecanizado y no voy a hacer algo de manera lógica, como sería la matemática en este caso. ¿Ok? Pues bueno, si yo sumo esos datos y luego los divido entre 7, depende de la calculadora que estén utilizando, ahorita les voy a explicar, voy a tener que el promedio va a ser un número resumido a 33,7. O sea, estos datos que yo tengo acá, que empiezan en 31 y terminan en 36, por los datos que tiene, como les dije, la fórmula toma en cuenta todos los datos para darme un valor central. En este caso el valor central me está diciendo que es 33,7. Ahora bien, voy a pasar un toquecito de pantalla. Híjole, ya se me olvidó. A ver, ok, 35, 31, 33, 36, 34 era el otro, 34 y 33. ¿Sí ven la hoja Word que estoy compartiendo? Sí, profe. Okay. Estos son los datos que están ahí, estos son los datos que estamos usando para calcular el promedio. Entonces aquí en la calculadora, si ustedes tienen la calculadora, lo que van a hacer es lo siguiente. Si tienen calculadora científica, van a hacer esto. Aquí estoy dejando espacio por costumbre, pero en la calculadora no va a aparecer espacio. Okay. Entonces, hay varias maneras también, no crean que yo aquí les voy a explicar, hay una convencional. ¿Okay? Aquí lo que tengo es la sumatoria. Entonces, esta sumatoria en la calculadora yo la encierro entre paréntesis. ¿Ok? Y luego, esa sumatoria que está entre paréntesis, la divido entre 7. Entonces, esto en la calculadora, ustedes lo escriben así. ¿Por qué? Porque si la sumatoria no la ponen entre paréntesis, a la hora de dividir, va a dividir únicamente el último valor. O sea, va a dividir nada más 33. Y va a ser toda la sumatoria, pero el 7 nada más va a dividir el último. Pero si yo lo encierro entre paréntesis, va a dividir toda la sumatoria, ¿no? En este caso, esto que serían como 200 y algo, que ahorita también les voy a explicar si no tienen calculadora científica, ¿verdad? O sea, o una calculadora que les permita generar paréntesis. ¿Okay? Esta es una manera.
La otra es activando el modo de fracción en la calculadora. La calculadora tiene un modo de fracción. Vamos a ver. Que es algo muy parecido a esto que tengo yo acá. Vamos aquí abajo, de este lado. Es algo muy parecido a esto. Depende de la calculadora científica que tengan. Si es una Casio, que es la que yo más uso, no importa si son de las nuevecillas o de las más comunes, esa tecla está como a la izquierda, arriba, a la izquierda, como en la segunda fila de arriba para abajo, donde está una tecla que dice Calc. Abajito está ese modo de fracción, que es algo así, que va a habilitar un cuadrito para colocar, en este caso, la sumatoria. Pues colocarían ahí la sumatoria. Ahí no tienen que encerrarla entre paréntesis. Bueno, si quieren, ahí no hay, o sea, no hay diferencia si lo encierran o no, porque la calculadora va a tomar en cuenta que todo lo de arriba va a ser un solo número. En este caso, el numerador de la fracción. ¿Okay? Y ahí pues siguen con la sumatoria. Y abajo, pues obviamente el 7, que sería el que va a dividir toda esa sumatoria. Esas son dos de las maneras que pueden hacerlo en la calculadora. Si no tienen calculadora científica, entonces una calculadora, digámoslo ahí, de escritorio, lo que deben de hacer es sumar a todos los números y obtener el resultado de esa sumatoria. O sea, cuando llegan al último número le dan igual, y luego ese resultado, que como les digo, creo que es como 200 y algo, voy a hacerlo yo acá en la calculadora mía. Además, bueno, voy a activar la calculadora que tengo yo aquí, que a veces se me olvida, para que lo vean cómo lo tendrían que hacer. 35 más 31 más 33 más 36 más 34, otra vez 34 y luego 33, okay, 236. Entonces ese resultado de la sumatoria, ahora sí, lo dividen entre 7 y va a ser exactamente lo mismo, 33,7. ok. Hay otra manera en la calculadora, pero eso ya sería utilizar el modo estadístico, que no se lo voy a explicar todavía, porque si no sería como regalos más. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Todo claro ahí, profe. Okay. Voy a copiarlos aquí en Excel de una vez porque ahorita los voy a usar. Ok, perfecto. Acá tenemos otro ejemplo. Casualmente este ejemplo también tiene 7 datos, ¿sabes? Porque está tomando en cuenta las ventas de toda una semana, de lunes a domingo. Entonces obviamente voy a tener 7 datos. Acá lo que se pretende es saber en promedio cuántos bolsos o morrales son como bultos, ¿verdad? Lo que conocemos nosotros como bultos, se han vendido, ¿verdad? En promedio se han vendido esa semana. Entonces, para saber cuántos se han vendido en promedio, yo sé que el lunes se vendieron 20, el martes 30, hubo un pico ya el fin de semana, ¿verdad? Con 35, 40 y 35, pero yo quiero resumir eso a un solo número para saber cómo se han comportado las ventas en promedio. ¿Okay? Entonces sumo todas esas ventas de cada día, y como son 7 ventas, pues lo divido entre 7. A final de cuentas voy a tener un número resumido de valor central, que es el 32,14. Entonces perfectamente se puede decir, o la persona encargada de ventas podría hacer un reporte de que en promedio esa semana se vendió 32,7 bultos. ¿Ok? Igualmente se aplica para otro montón de asuntos, ¿verdad? Como, bueno, a quienes les gusta el fútbol, ¿verdad? Cuando a veces hablan del promedio de edad. Casualmente estaba viendo el partido ahora el fin de semana, que milagro que ganó la liga, donde hablaban del promedio de edad de la liga y el promedio de edad de Cartago. A mí me llamó mucho la atención, porque hablaban de que la liga estaba como en 27 algo y Cartago como en 29 y algo.
obviamente ellos tienen que tomar en cuenta todos los jugadores de la planilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es obvio que la liga tiene más jugadores en su planilla. Entonces, eso va a afectar. ¿Por qué? Porque el promedio, como les expliqué antes, toma en cuenta todos los datos. Entonces, si yo tengo jugadores que son muy jóvenes y tengo jugadores que son muy viejos, como en su momento lo tuvo Saprissa con Cristian Bolaños, pues obviamente el promedio se le iba casi a 40 años, ¿verdad? Al pobre. Pero bueno, eso es lo que hay que tomar en cuenta. O sea, que yo digo un promedio, pero ese promedio es porque estoy tomando en cuenta todos los datos, tomando en cuenta todas las variables que están involucradas. ¿Ok? Aquí en este ejemplo número 3 pasa algo muy similar que les expliqué con calculadora convencional. Está toda esa sumatoria y el resultado de esa sumatoria son 276. Y como son 12 datos, entonces eso lo divido entre 12 y vemos que estos datos que tengo yo acá, 20, 22, 35, 18, etcétera, tienen un comportamiento resumido en promedio de 23. Pero vean que yo tengo 23, pero yo también tengo un número como 18, que ya se aleja bastantillo del 23. Tengo un número como el 36, que ese no se aleja bastantillo, se aleja bastantote. Pero ¿por qué tira esto? Porque él está tomando en cuenta todos los datos. Y vemos que tal vez encuentro con mucha frecuencia el 25, encuentro también con mucha frecuencia el 22, y eso hace que el promedio se centre en ese valor. Lo mismo en este otro que está acá, donde habla de salarios de un departamento. ¿Ok? Y vean ustedes que a la hora de hacer el cálculo, que es el que está aquí abajo, se van sumando todos los salarios, así desde el primero, 385, hasta el último, 346. Y voy a tener que en promedio, voy a decir que ese departamento, ese almacén gana 427,000. ¿Ok? Entonces, ¿qué pensaría uno? Pensaría que todos ganan parecido. Y no. Vemos que hay un salario muy bajo, que creo que es 320. Ok, 320 se aleja bastante, ¿verdad? De 420, o sea, más de 100,000 colones. Y todavía peor, el de 791. Ok, la gente, este salario probablemente sea el del jefe, el gerente o el encargado, y obviamente no se asemeja en nada al salario promedio. Pero ¿por qué ese salario promedio? Porque como está tomando en cuenta todos los que están ahí, entonces el promedio, esa variable, trata de acercarse en su resplandor, digámoslo así, a la mayoría de ellos. Entonces vemos que eso es lo que se comporta. Pero bueno, una vez también había visto, hace unos años, ¿verdad? Que el costarricense en promedio gana como 800,000 colones. Yo no sé cómo andará ahorita el promedio, la verdad es que no estoy muy enterado. Pero mentira, o sea, mentira, mucha gente no gana eso. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que sí gana mucho. Entonces se van ahí a la Asamblea Legislativa, el montón de vagabundos que ganan hasta 4 millones, ¿verdad? O los gerentes de un banco, que por cierto andan ahí con una de quiebras en el Banco Nacional. Esa gente gana, no lo están preguntando, pero la vez pasada ahí que Fernando Naranjo ahí en el Banco Nacional, creo que ganaba como 16 millones, creo que un poco más, pero digámoslo ahí. O sea, eso hace que el promedio de salarios de una empresa, una institución o una población se dispare y la gente crea que pues todos andan muy parecidos en temas de promedio, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas, acá? Yo, cuando ustedes ponen esos emojis, esas caritas, yo no lo veo porque estoy en otra pantalla. Hasta ahorita que me pasé, que lo veo. Pues sí, sería genial. Pero bueno, ahí. Para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos estudiando y luchando. Tenemos acá este ejercicio. Me gustaría que lo hagan con lo que les acabo de explicar para ver cómo les va. Sáquenme en el promedio de la estatura de estos niños, el promedio de los precios de esas camisas y el promedio de los pesos de esos tomates.
un toquecito para que lo hagan. Si alguien lo tiene. Profe, el primero, el promedio es de 1,20 m. 1,20 m, ok. Profe, el segundo me da un promedio de 20. Ok. Lo vamos a ver. Síganlo haciendo, denme un toquecito para de una vez aprovechar y responder una cuestión acá. Y el tercero es un promedio de 220 gramos. Okay. Ok. Un toquecito nada más. Sí, 120, ¿verdad? Agarramos los datos, los sumamos y lo dividimos entre 4, porque ahí son 4 datos. Okay, ya en las camisetas son 3, entonces pues a la hora de sumarlos y dividirlos vamos a tener que en tendencia central tenemos que es 20. Casualmente este 20 también es uno de los precios que tenemos. O sea, eso puede pasar, no crean que es que uno de los datos que tenemos no se va a presentar, ¿sí? Más si se presenta con mucha frecuencia, valga la redundancia. Y pues en el caso de los tomates tenemos 220 para esos datos que tenemos ahí. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración con respecto a lo que es el promedio? Profe, en eso se hace igual, digamos, se suman y el resultado se divide entre el de abajo, entonces igual. Sí, bueno, entre el de abajo, hablamos que entre el de abajo es el número de datos. En el caso de los tamaños son 4 niños, entonces se divide entre 4. En el caso de las camisas y de los tomates, como son 3 camisas, 3 tomates, pues ahí se divide entre 3. Ajá, y digamos el 20 ahí, ¿qué sería entonces? En lo de las camisas, profe. Es el promedio. Ah, ya. O sea, el 120 es el promedio de los tamaños. Ajá. Este 20 es el promedio de los precios de las camisas. Este 220 es el promedio de los pesos de los tomates. Sí, es el resultado, sí. O sea, estos son promedios. El resultado, sí, está bien, profe. Gracias, profe. Ok. Ay, pucha, algo iba a decir y se me fue. Tal vez ahorita se me venga a la mente. Ok, promedios, vamos a ver, por aquello de que se me fuera algo. Simplemente, pues sí, ¿verdad? Tomar en cuenta la cantidad de datos que tenemos. Okay. Sí, ya me acordé lo que les iba a decir. Uno también tiene que tener un poco digámoslo, de perspicacia, como diría el presidente. Ahí lo escuché un día diciendo esa palabra, no sé por qué me llamó la atención. Perspicacia es que se da cuenta de las cosas.
yo le llamo más como tener un poquito de lógica. ¿A qué se refiere? Bueno, vean que con los ejemplos que hicimos antes, bueno, este primero, ¿verdad? El promedio me da un número que está ahí, ¿verdad? Muy cerca de esos valores. Está ahí entre esos valores, digámoslo así. Igual acá con las ventas de los bolsos, igual con ese tercer ejemplo, aunque también aquí hay una, digámoslo así, esto es una dispersión muy grande, pero este valor de 420,000 está ahí entre esos valores. ¿Okay? Y lo mismo con estos que acabamos de hacer acá. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces tal vez yo cometo algún error, porque somos humanos y cometemos errores. Obtengo un número y no me doy cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque probablemente en vez de dividirlo entre 4, lo dividí entre 3. Se me olvidó o no conté bien o no tenía claro la cantidad de datos. Entonces obviamente a la hora de que, por ejemplo, esa sumatoria de los tamaños, yo lo divido entre 3 o entre 5, voy a tener un número que no tiene absolutamente nada que ver con los datos que estoy trabajando. A eso es lo que quiero llegar, a eso es lo que me refiero, que a veces también hay que tener esa perspicacia de identificar que con lo que estoy trabajando sea lo correcto y que los resultados que estoy obteniendo sean acordes y concuerden precisamente con eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces a veces creemos que el trabajo es muy mecanizado y no, o sea, más que todo el trabajo en la parte de ingeniería es mucho de pensar y pues cualquier cosa que pasa le están achacando a uno, entonces pues uno tiene que andar 2 o 3 pasos adelante. Muy bien. Si no estaban poniendo atención, ahora sí tienen que ponerla. La mediana es también una tendencia central que se utiliza mucho y pareciera muy fácil si uno está utilizando ya sea Excel o calculadora, sí, obtiene el resultado, pero la idea también es saber de dónde viene ese resultado, porque para la mediana, para esta variable de tendencia central, tenemos que acudir a primero una fórmula que es para ubicar la posición. Entonces primero yo tengo que ubicar la posición de la mediana y posteriormente que ubique la posición, me voy a esa posición y extraigo el valor. ¿Okay? Pues primero posición y luego el valor para poder tener el resultado de la mediana. ¿Okay? Como ven acá, la fórmula para la posición de la mediana es n más 1 entre 2. Bueno, ya sabemos que n es el número de datos. Y entonces nada más a ese número de datos le sumamos 1 y luego lo dividimos entre 2. Ok, para el ejemplo que estamos utilizando, ¿verdad? El primero que vimos antes acá, son 7 datos. Por lo tanto, para saber la posición, o sea, la P, por eso pongo primero P, es posición de la mediana, voy a 7 sumarle 1 y lo divido entre 2, voy a tener que la posición, repito, la posición de la mediana es 4. ¿Por qué? Porque muchos nada más dicen, ok, 7 más 1 entre 2, ok, 4 es la mediana. No, 4 es la posición de la mediana. Posteriormente yo tengo que ir a los datos, pero primero tengo que ordenarlos. O sea, los datos que yo tengo deben de estar ordenados, porque como es por posición, entonces los voy a ordenar de menor a mayor, o de forma ascendente, o popularmente de abajo para arriba. ¿Okay? Y ya ordenados, ahora sí, voy a buscar cuál de esos datos es el que está en la posición 4, que sería este de acá. Y dice que la posición 4 la ocupa el dato con el valor de 34, que ese sería el valor de la mediana, ¿okay? Para esos datos con los que estamos trabajando. ¿Ok? Pero, por eso les decía que pongan atención, pero aquí fue muy fácil. ¿Por qué? Porque la posición me dio 4, o sea, me dio un valor exacto. O sea, simplemente a la hora de tener el resultado de la posición, de la ubicación, que es 4, no tuve mayor problema,
Pero cuando los datos tienen números pares, digamos que en vez de tener todos esos datos, los tenía, pero el 36 no, entonces son 6 datos, ya no son 7. Entonces a la hora de calcular la posición, como es esto de acá, resulta que ahora n más 1 es 6 más 1. 6 más 1 es 7, y si lo divido entre 2, me va a decir que busque la posición 3,5. ¿Okay? Entonces, la posición 3,5 no es un valor exacto, o sea, no es un número en el cual yo diga, mira, está ahí. No. Este 3,5 lo que me indica es que está entre el 3 y el 4. Si fuera 5,6, entonces estaría entre el 5 y entre el 5,5 sería 5 y 6. O sea, esto lo que me va a decir es que está ahí, entre el 3 y el 4. Como vimos la semana pasada, 33 y 34 son números continuos. Entonces, muy claramente yo sé que entre 33 y 34 tengo 33 y medio, 33,5. Pero no siempre va a ser así, como ahorita lo vamos a ver. En este caso, como la mediana está entre dos posiciones, entre la posición 3 y la posición 4, para yo determinar exactamente cuál es ese valor de la mediana, tengo que acudir a una segunda fórmula. Es esta que está aquí en color morado, donde me dice que la posición 1 y la posición 2, o el dato 1, que es 33, y el dato 2, que es 34, lo sume. 33 más 34, que es la posición 3 y la posición 4 respectivamente, y lo divide entre 2. Entonces me dice, ahora sí, ya a partir de ahí usted tiene el valor de la mediana. Y ese valor de la mediana viene a ser 33,5, que muy claramente es el valor que está entre 33 y 34. Pero como les digo, no siempre va a ser así. ¿Verdad? Como decir este ejemplo. Vean este ejemplo. Si ustedes cuentan los datos que tenemos acá, que son estos, ahí tenemos 8 datos, ¿verdad? Entonces, mire, sáqueme la mediana, o sea, el valor central de la mediana entre esos datos. Okay, como son 8 datos, yo 8 más 1, 9, lo divido entre 2, pues entonces me dice, ok, busque la posición 4,5. Para ello tengo que primero ordenar los datos, los ordeno, y vemos que el 5 es la posición 4. Y el 16 es la posición 5. O sea, ese valor de la mediana está entre el 5 y el 16. Y vean que aquí ya no son continuos. O sea, ya, porque si fueran continuos, después del 5 estaría el 6. Y eso no pasa aquí. Entonces yo tengo que agarrar el dato 1, que es 5, el dato 2, que es 16, sumarlos, y luego lo divido entre 2. Entonces me dice que lo que hay entre 5 y 16, lo que está ahí en el puro centro, es 10,5. Ese va a ser el valor de la mediana. Y otra cosa que no mencioné es que la mediana también me va a partir los datos a la mitad. O sea, la mediana sí va a ser exactamente el centro del medio de la mitad, como decía el Chavo del 8. Quiere decir que si yo parto los datos en el punto de la mediana, que sería aquí, a un lado voy a encontrar 50% de los datos, y al otro lado el otro 50%. O sea, voy a encontrar mitad y mitad. Siempre va a pasar lo mismo con la mediana. ¿Alguna pregunta? Todo bien ahí, profe. Okay, hagamos estos, igual también los voy a explicar un poquito más gráfico por aquellos si les queda alguna duda con respecto a la mediana. Ahí se salvan porque los datos están ordenados.
Si alguno lo tiene, excelente. Si lo puede explicar, todavía mejor. Si no, también yo lo voy a explicar un poco más ilustrativo, también para que nos quede a todos claro. Profe, permiso. El primero es 1637.5 litros. ¿Por qué? Bueno, ok, acomodando los datos, Ujú. digamos, esa es la mediana. Bueno, en la fórmula se dividen los datos entre 2. Ok, no los datos, n, o sea, número de datos. ¿Cuántos datos tengo yo ahí? Está bien, no importa. No, estoy como tratando de guiarlo, porque no Ok, perdido, sí, pero digamos, lo estoy tratando de ubicar. ¿Cuántos datos tengo yo ahí, Gerardo? son 5 datos. 5 datos, ok. 5 más 1, 6. ok. N más 1 es 5 más 1. Y entre Ok, sí. 2, Ok, sí, sí. ok. 3, profe. Ujú. Profe, ¿por qué más uno? Vieras qué rollo, esa pregunta siempre me la hacen. Y siempre respondo lo mismo, no sé. Profe, Es algo que ya tiene la fórmula, o sea, la profe, fórmula ya está así determinada La para primera tratar de ubicar 675. la mediana. El por qué, matemáticamente no sabría explicarlo. Supongo que tiene que ver con algo de derivadas todas esas cuestiones matemáticas, ¿verdad? Que tendría uno que empezar a meterse en las fórmulas y generan una constante. Ok, pero entonces digamos los tres ejemplos, entonces hay que sumarle más uno. Exacto, así es la Ok, fórmula, esa es la ok, fórmula ok, siempre, n más 1, ok. profe, el primero da 675, exacto, que el casualmente, segundo da 21 ok, y el tercero da 38 euros. ok. Si alguno tiene alguna duda, ya lo vamos a ver acá. Un segundito para ver si estoy, en qué estoy. No sé si estoy en pantalla completa. No, no estaba en pantalla completa. Vamos a ver. Voy a copiar los datos. 500, 650, 675. Ok, esta voy a poner en color azul para diferenciarlo del promedio. Esta fórmula, o sea, estos datos que yo tengo acá, para calcular la mediana, si yo estuviera calculando el promedio, el promedio me va a tomar en cuenta todos los datos, o sea, las cantidades, digámoslo así. La mediana lo que me va a ubicar es la posición, o sea, va a ubicar la posición central para quedar en el puro centro de la mitad del medio de los datos que tengo, no como el promedio. O sea, casualmente, pues aquí si sacamos promedio va a ser lo mismo, pero eso es porque los datos tienen un comportamiento normal, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Aquí lo que me importa es la posición. ¿Okay? Entonces ya yo sé que ahí tengo la posición 1, ahí tengo la posición 3, ahorita los acomodo, posición 5 y posición 6. Vamos a ponerlo en color rojo y posición 6, yo que estoy pensando. Okay. Ahí están las posiciones. Entonces, lo que me dice la mediana es que sume el número de datos. El número de datos que yo tengo acá son 5. O sea, tengo 5 datos. Entonces, a ese número de datos le tengo que sumar 1. 5 más 1 es 6. Y si lo divido entre 2, lo divido entre 2 me va a decir que 6 entre 2 es 3. Entonces busque la posición 3. O sea, y ahí me está dando un valor exacto, un valor que no tengo que andar haciendo otro cálculo más. Entonces, la posición 3 es 675, como lo dijo antes el compañero. ¿Ok? Ahora voy con el otro. El otro son los edificios 15, 17, 20, 22. Creo que era
25 y 28. Cambiémoslo aquí de color. Y estos son los edificios. Posición 2, posición 3. Hagamos esto más corto para que estén ahí cerquita. Ahí. No, un poco más, yo creo que se puede más. Ahí, está ahí. Ok, entonces... Aquí, entonces, ¿cuántos datos tengo? Ahora aquí yo tengo, entonces igual, me piden que ubique la mediana, o sea, que ubique el valor donde va a estar exactamente el centro. ¿Okay? Pero aquí, como yo tengo 6 datos, entonces 6 más 1 me va a decir que es 7, y a la hora de dividir entre 2 me va a decir que es 3,5. Entonces quiere decir que el valor de la mediana está entre la posición 3 y la posición 4, 3,5. Aquí en este ejemplo los datos ven que no son continuos, porque después del 20 está el 22. Si estuvieran continuos sería 21 y sería un poco más fácil determinarlo, pero en este caso, como no son continuos, yo tengo que hacer otra suma, que en este caso sería 20 más 22, y esa suma lo divido, vamos a poner aquí esto entre paréntesis, igual en la calculadora, casi que es lo mismo que hacer el promedio. En este caso divido acá, divido entre 2 y me va a decir que es 21. Ese 21 es lo que se encuentra entre 20 y 22. Bueno, para muchos será muy lógico, ¿verdad?, sacarlo. Pero si no, y pues uno nada más lo que hace es que yo sé que está entre la posición 3 y posición 4, porque es 3,5, y pues los divido, los sumo y los divido entre 2. Que en este caso, pues ese es el valor de la mediana. ¿Por qué? Porque el valor de la mediana siempre se va a ubicar a partir la serie de datos a la pura mitad, para tener 50% a un lado y 50% al otro. Y ahora vamos con el último. Está aquí, que es el de los euros, 32, 35, 38. Creo que el otro era 42, si mal no recuerdo. No, 43 y 47. Estos son lo que valen libros, eran, ¿verdad? Me parece. Vamos a ver si están bien ahí, nada más como para señalar las posiciones. 2, 3, 4 y 5. Aquí pues obviamente, aquí vuelvo a tener 5 datos. 5 datos quiere decir que si a 5 le sumo 1, va a ser 6. Y a la hora de ir entre 2 va a decir 3. Entonces obviamente pues la posición 3 la ocupa el valor 38. Esa va a ser la mediana, el valor central de esa serie de precios de los libros. Vamos, ahí ya se los demostré para que más o menos se ubiquen. ¿Por qué? Porque el promedio, recuerden que es la sumatoria y va a tomar en cuenta los datos. En cambio esta medida, la mediana, va a ser una posición, la cual pues primero tengo que calcular la posición y luego ir a extraer el valor. Ya la cuestión no es que se complica, sino que tengo que hacer algo adicional si la posición está entre 2 datos. Por lo menos ahí espero que les haya quedado claro. Profe, Adelante. en algún momento voy a tener datos, digamos, se puede dar la posibilidad de tener datos con decimales. Ah, sí, claro, más bien eso es lo más común.
Aquí estoy explicándolo de manera con datos cerrados, pero igual se comporta exactamente igual teniendo datos con decimales, que como usted lo acaba de decir, es lo más normal del mundo. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo trabajo principalmente tal vez en control de calidad, la variabilidad de los datos van a ser muy diversos. Entonces ahí pues simplemente es exactamente lo mismo. Simplemente es buscar el valor, perdón, la posición y luego pues extraer el valor. Ok, muchas gracias. Casualmente, de hecho, vamos a irnos de una vez. No sé ni para qué me salí de aquí. Vamos a irnos de una vez aquí a Excel. Como les dije que también les iba a explicar un poquito usando Excel. Okay. Acá tenemos los datos. Okay, estos eran, creo que eran salarios, ¿verdad? Siempre es bueno colocarle un título a los datos con los que estoy trabajando. Principalmente para cuando el día de mañana uno utiliza tablas dinámicas o algo parecido. Ponerlos en color azul. Okay. Estos son los datos, ¿verdad? Aquí tengo esto en Excel. En Excel hay varias maneras de obtener, digámoslo así, esas mismas variables que yo acabo de explicar. Todavía me falta explicar la de la moda, pero es que la de la moda es algo relativamente sencillo. Y básicamente también un programa como esto se lo calcula sin mucho problema. Si yo quisiera calcular el promedio, hay varias maneras acá en Excel. Una de las más sencillas y más fáciles es yéndose acá en la misma pestaña que estoy acá en inicio, la misma pestaña de inicio. Me voy casi que al final y tenemos esta opción acá que tiene ese símbolo, ahora que ya lo vimos, que es el símbolo de sumatoria. Bueno, no vamos a sumar, pero ahí tiene una opción directa para calcular promedio. Aparte de suma, también puede calcular promedio. También puede calcular contar números. Este contar números es lo que acabamos de ver como n. Si en algún momento yo no sé cuántos datos hay, porque son muchos, perfectamente lo puedo hacer con esta fórmula rápida, que es la de contar números. Pero aquí, pues esta que es promedio, si yo me ubico en una celda, por ejemplo en la última celda de esos datos y selecciono acá promedio, el mismo Excel va a entender de que yo quiero sacar el promedio de esos datos. Si no son esos, pues simplemente yo selecciono los que sí deberían ser, pero en este caso sí. De hecho me está diciendo acá el rango que va desde la A2 a la A8, y si es así, nada más oprimo Enter, perdón, en Excel, y ya me va a decir el dato del promedio. Igual me lo va a sacar con los decimales que tenga. Yo nada más quiero se los reduzco para tener ahí el promedio. Lo mismo va a pasar con la mediana. Bueno, si digamos en la mediana, bueno, yo aquí sé que son 7 datos, pero los datos no están ordenados. Bueno, también perfectamente puedo irme acá mismo en la pestaña de inicio y me voy a esta otra opción que se llama ordenar. Selecciono los datos primero y le digo que me los ordene. La regla era de menor a mayor, ¿verdad? En forma ascendente, para que quede el menor primero y el mayor de último. Entonces ahí me los ordena. Me puso primero el 38, luego el 36. Ya obviamente sería cuestión de ver la posición. Estas son las posiciones. Y vemos que la posición 4 es igual. La posición 4 es el valor de 34. Si no, pues igualmente haciendo uso de fórmula, acá, pues igual, entonces le digo, mire, sáqueme la mediana, o sea, la posición de la mediana de esos datos, y me va a decir exactamente lo mismo, 34. Un poquitillo ahí de Excel, digamos lo básico, no sé qué tanto sabrán, ¿verdad? Yo no, tendría como que hacer una indagación, ¿verdad? De qué tanto conocen, qué tantas fórmulas aplican, pero digamos esto es algo así básico para que también sepan cómo utilizar ahí la parte, esto que estamos viendo de las medidas de tendencia central.
ya sea que utilicen la fórmula común y corriente, que es normalmente pues uno utiliza el símbolo de igual y escribe la fórmula que uno quiere, en este caso la mediana, y luego le va a pedir el rango de datos. O si no, pues otra manera rápida, por ejemplo, los datos que yo tengo con los que estoy trabajando, yo los puedo seleccionar y al final de Excel, o sea, al final de la hoja de Excel, voy a tener lo que se llama un resumen. O sea, por ejemplo, yo no quiero calcular o yo no quiero hacer cálculos o fórmulas que aparezcan ahí en la hoja, nada más quiero saberlos. Entonces simplemente selecciono los datos y al final Excel me va a tirar un resumen. Me va a tirar este resumen que está aquí, el promedio, el recuento, que es n minúscula o número de datos, y la sumatoria de esos datos. Estos son resúmenes que me sirven para cuando ya nada más necesito saber esos datos que están ahí. Pero solamente me va a dar esos tres. Pero es una manera también de obtener información. Hay más formas, sí, pero eso ya depende de qué tanto nivel y qué tanto pues tengan ahí de conocimiento. ¿Alguna pregunta? Bueno, como les decía, la moda, que es la tercera variable de tendencia central, es el dato con el que con mayor frecuencia nos encontramos. O sea, el dato que más se repite, por eso se llama la moda, porque es el que está de moda. El asunto con la moda es que a veces puede repetirse, o sea, pueden no repetirse, más bien, pueden haber varias modas. Como en este caso, los datos con los que estábamos trabajando, tenemos que el 33 se repite 2 veces y el 34 también. Entonces aquí podríamos hablar de algo que se conoce como multimodal, o sea, hay más de una moda. Y casualmente, si nosotros nos fijamos, el 33 y el 34, los dos forman parte de lo que acabamos de calcular, ¿verdad? 33,7 para el promedio y 34 para la mediana. Entonces, ven que los datos se van comportando. Eso es lo que llamamos comportamiento de distribución normal, que como les dije lo vamos a ver la próxima clase. Okay. Pero si tienen alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de ver de las medidas de tendencia central, adelante. Bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración acá con respecto a lo que son los datos. Nosotros con lo que trabajamos en ingeniería, y no importa si es en la parte de producción, de calidad o de logística, es con información, o sea, es con datos que, como lo vimos la semana pasada, normalmente los vamos a extraer de fuentes primarias, o sea, que los vamos a sacar de lo que está sucediendo y aconteciendo en la vida real. ¿Okay? Ya pues si es algo histórico, pues son fuentes secundarias. Pero decía uno de los padres de la calidad, que en algún momento ahí lo vamos a mencionar en el módulo de calidad casualmente, que una persona sin datos es solamente una persona con una opinión. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, todos tenemos opiniones. Lo que pasa es que las opiniones son muy subjetivas, o sea, dependen de la persona o infieren en el sentimiento que yo tenga. Entonces, por ejemplo, yo digo, mire, es que a mí me parece que el gobierno no está haciendo nada. Bueno, entonces obviamente si usted le pregunta a otra persona va a decir, no, pues el gobierno ha hecho, no sé. Entonces todo va a ser muy subjetivo porque va a depender de la opinión de cada una de las personas y eso es algo muy personal. Y eso puede interferir cuando uno tiene un trabajo en la parte de ingeniería, en la parte de control de calidad y uno inmiscuye la parte personal. Entonces, no, es que a mí me parece que esto debería ser así, o sea, pero ¿por qué a usted le parece? Entonces ahí va a llegar cualquier ingeniero con un poco de experiencia y le va a decir, no, es que aquí las subjetividades no caben. O sea, para que usted dé una sugerencia, tiene que tener
respaldo, tiene que tener algo que le diga, mire, esto es así y así, porque así está comprobado. Lo que llaman criterio técnico, ¿verdad? Que tenga ahí un respaldo. Precisamente por esto mismo que decía Edward Deming, que pues, sin datos simplemente es algo que usted opina, no es algo que lo va a respaldar y no es algo en lo cual se pueda considerar como algo técnico. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué es un dato? Bueno, un dato es información con la que uno utiliza. Normalmente los datos van a ser números, pero también pueden ser palabras, pueden ser símbolos, algo en lo cual yo pueda almacenar, conservar, para poder determinar cualquier situación y posteriormente ser analizada. Todo se analiza por medio de datos informativos. Nosotros vamos a trabajar la próxima semana con datos agrupados, pero también hay datos no agrupados. Los datos no agrupados es prácticamente lo que hemos estado viendo. O sea, donde cada valor representa una información. O sea, son valores individuales, como los vimos antes, ¿verdad? El 33, el 36. O sea, no están agrupados. Eso es lo que se refiere. Porque la próxima semana vamos a trabajar con datos agrupados, donde cada serie de datos los voy a agrupar en intervalos similares. O sea, van a tener una agrupación porque yo, cuando voy a trabajar con datos, van a ser muchos datos. Y mentira que los voy a poder analizar de manera individual. Tengo que agruparlos para poder determinar cómo se están comportando. Que como les dije, quienes conocen lo que son los histogramas, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, ahora vamos a hablar de los gráficos estadísticos. Esto en temas de ingeniería significa lo que es la estratificación, junto con otra herramienta que son gráficos diagramas de flujo. Aquí vamos a ver algunos tipos de gráficos. ¿Por qué? Porque dentro de la estadística, representar el análisis es súper importante, pero ese representar es mediante gráficos. O sea, los gráficos me van a determinar cómo se están comportando esos datos. Y hay diferentes maneras de representarlos. Eso va a depender de los datos propiamente, ¿verdad? Para ello podemos representarlos, obviamente hay muchos más tipos de gráficos, pero nosotros nos vamos a basar en los gráficos circulares, en los gráficos de línea y los gráficos de columnas. Y estos últimos, a su vez, podemos trabajarlos de manera simple o de manera comparativa. Entonces vamos a ver esos tres a continuación. El primero de ellos es pues el circular. Algunos le llaman gráficos de pastel, gráficos de torta, gráficos de porcentaje también. Simplemente es un círculo donde pues cada uno de los pedazos, slice como quieran llamarle, va a representar una cantidad determinada. Por ejemplo, vamos a ver estos acá. Voy a hacerlos en Excel para de una vez explicar un par de cosas acá, aunque ahí en la presentación están también, pero voy a pasarlos a Excel. 560, 95, 210 acá. Y 600 algo era el otro, a ver. 650. Acordarme aquí los nombres. Radio, televisión. Radio, teatro y televisión. ¿Sí lo ven bien ahí? Este es tipo de entretenimiento y estas son las cantidades. Entonces aquí lo que se hizo fue consultar a un grupo de personas, es por eso que quería explicarles acá, consultar a un grupo de personas
por las preferencias en los tipos de entretenimiento. Entonces, si yo hago un gráfico circular, voy a tener algo como esto. Y aquí es muy simple, ¿verdad? Porque Excel no se va a complicar mucho, a no ser de que pues, lo quiera hacer. Voy a quitar esto de acá y voy a seleccionar uno que me represente el porcentaje. Que me tire el porcentaje adentro, este. No. Pensé que había más tipos. Dejémonos con este ahí. Pero la idea es que lo entiendan. No me confirmaron, sí lo ven, ¿verdad? A veces estoy explicando algo y resulta que, profe, no lo vemos. Ok. Y recuerden que yo no puedo ver cuando me ponen el pulgar, a no ser de que me pase de pantalla. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo o qué es lo que hace el gráfico circular? Bueno, ven que aquí agarra todo el círculo e incluye en ese círculo el total de personas con las que yo estoy trabajando, en este caso, personas, muestreo, datos de variabilidad, etcétera. Y va a partir ese círculo, digámoslo así, como si fuera un queque o una pizza, va a partir eso dependiendo de los porcentajes de cada uno de las variables. En el caso variables cine, radio, teatro y televisión. Como ustedes pueden ver, televisión es el que tiene más adeptos. Entonces obviamente voy a tener acá un pedazo más grande que me representa el 43%. O sea, lo que está agarrando el gráfico es la sumatoria de todas esas personas, o sea, 1515 personas, las va a incluir aquí y luego las va a repartir dependiendo del porcentaje que me represente cada uno. Como verán, pues radio apenas un 6%. ¿Por qué? Porque el 95 personas de 1515 me va a representar apenas un 6% en temas de porcentaje. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, o les hice un colocho. Porque en el material está, pero aquí se los estoy explicando, tal vez un poquito más detallado, ¿no? para que entiendan de dónde salen esos porcentajes, sí, porque a la hora de que yo hago el gráfico, pues ya nada más el gráfico me sale. Pero ¿de dónde sale eso? Bueno, no sé, les explico tal vez un poquito más detallado. O sea, esos porcentajes salen de cada una de las cantidades. Lo que está haciendo Excel es algo como esto. Esto lo divide entre el total. Un toquecito aquí, nada más le hago esto. Ya. Excel lo que está haciendo es algo como esto a la hora de calcular los porcentajes. ¿Por qué? Porque aquí en el gráfico van a encontrar porcentajes, pero estas cantidades, eso es lo que significan. O sea, 560 significa un 37% del total de personas. Básicamente eso es lo que está haciendo Excel. Y lo que debería hacer uno si es que no tiene Excel, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas con este de circular? Obviamente el gráfico, para que esté completo, tiene que tener su título y hay que identificar, ¿verdad?, todas las partes. Aquí es que está identificado, ¿verdad?, mediante los colores y mediante los porcentajes. Eso porque quiero representar porcentajes dentro de un total. Ahora, para los gráficos de líneas, como su nombre lo dice, son utilizados mediante líneas. Lo que me va a representar es el comportamiento de las variables, pero a través del tiempo. O sea, que
La variable de tiempo yo la voy a encontrar en un eje, o sea, aquí ya voy a tener un plano con dos ejes, o sea, eje X, que es el horizontal, y eje Y, perdón, que es el vertical. El eje horizontal me va a representar siempre lo que es tiempo. En los gráficos lineales siempre va a ser tiempo. Y el eje Y lo que me va a representar son cantidades. O sea, entonces voy a tener una combinación de cantidades con con tiempo, o más bien tiempo con cantidades. ¿Okay? Entonces, antes de entrar un poquito más en detalle, por ejemplo, acá, para yo ubicar un punto en el plano, si lo ven bien, yo lo veo bien, pero no sé si ustedes verán como muy pequeño. Ok. Sí, se ve bien, profe. Okay. Vean que ahí yo tengo diferentes puntos. Tengo el punto A, punto B, punto C. Okay. ¿Por qué yo ubiqué ese punto A en ese lugar? Porque me está diciendo que la ubicación del punto A, aquí lo tenemos donde dice pares ordenados. Para yo ubicar un par ordenado, primero tengo que hacer posición en X y luego posición en Y. Eso se llama par ordenado. O sea, lo ordeno mediante esa secuencia. Entonces dice que el punto A tiene una ubicación en X de 1 y en Y de 2. Entonces yo me voy al plano y como X es el horizontal, aquí tengo el 1 y el Y es 2, aquí tengo el 2 en Y. Entonces la intersección que tengo de 1 en X y 2 en Y va a ser ese punto que está acá, punto A. Por eso es que está ubicado ahí, porque dice que tiene una ubicación de 1,2. No es decimales, ¿verdad? Ese coma lo que se refiere es a decir, primero tengo X y luego tengo Y. Lo mismo pasa con el punto B. Punto B dice que la ubicación en X es 4. Aquí lo tengo, 4. Acá. Y la ubicación en Y es una ubicación de 3. Siempre va a ser así. Primero X es 4 y luego Y, que es el 3. Vamos a tener ese punto B ubicado ahí. Y así con cualquiera de los otros puntos que están ahí. El punto I no está en esta lista, pero ¿qué ubicación le darían ustedes al punto I con esa explicación que acabo de dar yo? Algún valiente ahí, valienta que se arriesgue a equivocarse. Ahí sería, profesor, como en 2.8 en X y en 3.2 en Y. Por ahí debe andar. Algo exacto, no, pero sí por ahí anda. La idea es que sí, tiene una muy buena noción de la ubicación de ese punto I. No es exacta, ¿verdad? Como los demás. Creo que los demás están ahí, ¿verdad? Exactamente en uno, en otro, pero ese no. También 2.9, 3.1 podría ser también. Digamos que por ahí le anda. No hay problema. Vamos ahí para que nos quede claro. ¿Por qué? Porque esa es la base para los gráficos de línea. O sea, primero yo tengo que ubicar los puntos correspondientes a tiempo y cantidad para luego unirlos con una línea secuencial. En este caso tenemos este ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos ventas de cada mes. O sea, tenemos los meses, que en este caso es la variable de tiempo, y las ventas, que es la variable de cantidad. Entonces aquí yo voy a tener una combinación de mes, ventas, o sea que va a ser X, Y, respectivamente. Vemos que para el mes de enero tenemos 210, para el mes de febrero 205, marzo 202. Entonces a la hora de hacer el gráfico, primero pues voy a estipular que el gráfico va a tener un eje X donde van a estar los meses, que es la variable de tiempo, y las ventas, ¿verdad?, que van a ser la variable para el eje Y. Si ubicamos los puntos, ven que el punto 1 es enero con 210. Entonces ahí ese punto, este primer punto se refiere a ese par ordenado, al par enero, 210.
2.10 era, ¿verdad? Sí, 2.10. Y digo, esto es que parece que estoy viendo mal. Febrero decía que era 205. Entonces, ese es el par ordenado. Para febrero, 205, y por eso ese punto está ubicado ahí. El mes de marzo tenía 200 y algo, ¿verdad? Me parece. Casi en el 200, por eso está ubicado ahí, ¿verdad? Porque es el par marzo, ok, 202. Okay. Y ahí vamos ubicando cada uno de esos puntos, que es lo que tenemos que hacer primero, ubicar los puntos para posteriormente unirlos de manera secuencial. O sea, el primero con el segundo con el tercero. Algunos dirán, mira, sí, lógico. Lo que pasa es que a veces tal vez, qué sé yo, no vemos muy bien algún punto y tal vez hacemos algo como esto. Obviamente eso va a distorsionar el análisis de las ventas, porque aquí vemos que las ventas tienen ahí, ¿verdad? Un comportamiento entre 200 y algo, y luego va subiendo. Luego va subiendo y luego va subiendo. Entonces esa es la idea de ver el comportamiento de lo que yo estoy analizando, pero a través del tiempo. En control de calidad es muy usado, por ejemplo, para determinar la variabilidad del proceso. O sea, cómo el proceso va variando con respecto, qué sé yo, cada hora, cada minuto o cada turno. Entonces, también, ¿verdad? Y de hecho también es muy utilizado en una herramienta que luego vamos a ver que se llaman gráficos de control. Ya cuando no solamente tenemos una línea de comportamiento, sino cuando a esa línea le pongo límites, que podrían ser, que son normalmente límites superiores e inferiores, para determinar de que el proceso no esté fuera de control. Pero como le dije, eso también es parte de lo que vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta con estos gráficos de líneas lineales? Ok, perfecto. Entonces vamos a ver ahora los gráficos de columnas. Que como les dije, vamos a ver gráficos simples de columnas y gráficos comparativos de columnas. Vamos a utilizar el mismo gráfico, pero de una manera diferente de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero analizar algo tan simple como la cantidad de empleados por departamento, pues voy a tener la variable de los departamentos, donde cada departamento me va a significar una columna. Eso es lo que lo que voy a determinar en el gráfico. Y esa columna va a tener una altura que va a estar determinada por la cantidad de empleados. O sea, si el administrativo tiene 50 empleados, pues quiere decir que la columna que me va a representar ese departamento va a tener una altura de 50. El de ventas va a tener una altura de 40, de producción una altura de 60, y el departamento de calidad una altura de 30. Igualmente, siempre determinándolo como par ordenado, pero aquí de manera simple nada más voy a ver mediante columnas cómo está determinado esa empresa por departamentos. Igualmente podría utilizarlo por piezas defectuosas, por llegadas tardías de empleado. Bueno, esos son representaciones simples utilizando este tipo de gráficos, siempre tomando en cuenta la variable X, que en este caso pues va a ser los diferentes departamentos, y la variable Y, que va a ser la cantidad de empleados que tiene. Entonces a la hora de ubicar vamos a tener algo como esto, como verán. Ahí tal vez no se verá mucho, yo lo veo apenas, no sé cómo lo verán ustedes, pero el primer gráfico, la primera columna de color rojo es administrativo, está identificado abajo. La segunda es ventas, producción y calidad. Vemos que producción es la columna más alta porque es la que tiene más empleados, y acá lo representa con una altura de 60. En el caso de administrativo tenemos 50 empleados. Ventas con una altura de 40, eso es lo que me va a determinar. La altura de cada columna me la va a determinar la cantidad de empleados para este ejemplo. Pero podría darse el caso de que yo analice también los departamentos, pero con dos variables. ¿Por qué? Porque yo necesito compararlas.
O sea, cada departamento sí tiene su cantidad de empleados, pero esos empleados pueden estar en diferentes turnos. Entonces tengo, por ejemplo, turno A y turno B. El turno A, que normalmente es de 6 a 2 de la tarde, digo yo, no sé, yo sé que hay diferentes empresas. Y el turno B es el turno, ¿verdad?, que entran en la tarde y salen en la noche. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa que tiene estos departamentos. Si a alguno se le hace familiar es porque lo agarré, el ejemplo lo tomé de una empresa, se llama Boston. Entonces tiene estos departamentos. Entonces quiere decir que cada departamento tiene su cantidad de empleados. Por ejemplo, el departamento de Viking tiene 50 empleados, pero están repartidos 30 en el turno A y 20 en el turno B. Y así con cada uno de esos departamentos. Por lo tanto, a la hora de hacer el gráfico, o por lo menos si yo lo hago en Excel, con esos datos que tengo ahí, Excel me va a permitir comparar cada uno de los departamentos. Aquí los tengo, ¿verdad?, en la parte del eje X, y aquí ya tengo la variable de cantidad para representar cuántos empleados tiene. Pero como yo necesito compararlos, voy a tener dos columnas por departamento, precisamente para eso, para compararlos. Por ejemplo, entonces voy a tener algo como esto, donde el departamento Viking, que es el primero, vemos que el departamento A se representa con una columna de color azul, y el el turno A y el turno B con una columna de color como rojito. ¿Cómo sé eso? Porque aquí va a generar esto que se llama leyenda, donde me va a determinar qué color corresponde a qué turno. Entonces aquí yo puedo ver, mira, aquí ya yo veo que el de turno A tiene más cantidad, significativamente más cantidad que el turno B. ¿Por qué? Porque a veces dicen, mire, es que el turno A saca más producción. Es que el turno A es el que saca la cara. Entonces, a veces se dan esas cosas, pero no determinan por qué. Entonces aquí a veces uno dice, mira, aquí comparándolo, aquí está la razón, ¿verdad? O por ejemplo, vean el otro departamento, ¿verdad?, que se llama Orion. Así es como se pronuncia, así es como lo pronuncian, ¿verdad? Vean la cantidad de diferencia que tiene el departamento A con el departamento B. Y ahí yo puedo ir viendo las comparaciones. La idea es que la comparación sea mínima, ¿verdad?, con respecto a, en este caso, los departamentos. Pero también a veces se pueden comparar, como les decía, los defectos o las piezas defectuosas. Entonces ahí sí, la comparación debería ser una gran significancia, ¿verdad?, pero a la baja, o sea, de que tenga menos defectos que ayer o menos defectos que el turno anterior. Eso sí ya sería o lo principal con lo que uno debería trabajar a la hora de utilizar estos gráficos. Hacer los gráficos no es tanto la cosa, más si uno está usando Excel o Minitab. Lo que sí deberíamos tener claro es cómo interpretarlos, y cómo también usarlos, porque a veces también llegan y por ponerle más color o por ponerle más cosas, a veces el gráfico, y el gráfico lo que me permite es representar, como lo vimos antes, ¿verdad?, que es parte de la estadística descriptiva, representar una serie de datos para poder analizarlos después. Chicos y chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a ver. Dígame, Marilyn. No, profe, le iba a decir que creo que todo está claro. Ah, bueno. Ok, vamos a ver. Quería ver un par de cosillas con ustedes, como para ir quedando claro con algunas cuestiones. Igual, probablemente ya ustedes las tengan claro, probablemente, como yo sé que hay muchas personas que son súper traviesas y ya seguramente han navegado por todas las opciones de la plataforma, pero bueno, vamos a pasarme de pantalla acá. Voy a explicarles un par de cosas que no sé qué tan claras las tengan, pero sí para que
para que tal vez ahí las podamos compartir. Vamos a ver, voy a buscar el grupo de ustedes. Son bastantes grupos, así que a veces me dicen, profe, vieras que yo soy del grupo de los miércoles. Y si ustedes me preguntan cuántos grupos tenemos los miércoles, yo creo que ahorita son como 7 grupos. No todos son de ingeniería industrial, pero sí hay 7 grupos y de ahí, como yo los manejo, cuando me dicen del grupo los miércoles, yo ahí sí me quedo bateado porque no me dicen. Entonces, si ya me dicen 8:21, por ejemplo, en el caso de ustedes, genial. Pero bueno, aquí obviamente ustedes tienen habilitado ahora esos dos módulos, ¿verdad? Que es el primero y el segundo. Recuerden que indiferentemente, tal vez aquí hago la aclaración, indiferentemente si ustedes aprobaron el módulo 1, cosa que pues, deberían, digámoslo así, porque para eso se matricularon, pero si por A o por B ya pasara en este o en cualquier otro módulo, no lo lograron aprobar, ustedes pueden seguir con el siguiente. O sea, un módulo no es requisito de otro, eso es a lo que me refiero. Simplemente cuando tengan chance, pues reponen el módulo, ya sea con examen de ampliación o reponiéndolo completamente, dependiendo del rango de nota que tengan, ¿verdad? Dígame, señor. ¿Quién es? Maximiliano. Profe, buenas noches. Profe, ¿cómo me doy cuenta cuando ya probé un módulo? Ok, a eso voy. Bueno, de hecho eso es lo que voy a explicar. Okay, entonces le quedó como anillo al dedo. Vamos a ver. ¿Algún voluntario que crea que tiene buenas notas y no le incomode que yo me meta al usuario? ¿Ven? Gerson. Ok. Voy a meterme al usuario suyo. Es porque quiero que vean cómo lo van a ver ustedes. Porque como estoy yo aquí, ustedes no lo ven igual que yo. Entonces voy a meterme como Gerson. Vamos a buscarlo. Entonces vamos a ingresar como Gerson acá. Y a partir de este momento ven que yo estoy identificado como Gerson Aguilar. No crean que es que yo hago esto para estar... No. Igual tampoco tengo tanto tiempo, ¿verdad? Pero así es como lo ve Gerson, ¿verdad? Igual aquí puede desplegar el menú y pues ahí va a ir viendo semana a semana cómo se habilita. Bueno, ahorita semana 3 no lo van a encontrar, ¿verdad? Porque no tengo nada habilitado, pero sí semana 1 y semana 2. Ahí ve video, por presentación, etcétera, etcétera. No, mentira, perdón, sí ven todas las 4 semanas porque estoy en el módulo 1 que ya pasó. Entonces sí, perdón, estoy como no enredado, como acá estamos con el módulo 2. Acá Gerson y ustedes cualquiera tienen dos opciones, no, digamos, dos maneras. ¿Por qué? Porque digamos, si Gerson quiere ver la calificación de este módulo en específico, pero analizando el desglose, entonces Gerson se va a ir aquí donde dice calificaciones. Pero si está en este módulo, va a ver la calificación de este módulo. Entonces se va acá a calificaciones. Y él acá en calificaciones va a ver todo lo que él se ha sacado. Que con razón no tuvo ningún problema en que ingresara al usuario de él. Prácticamente tiene un 100. ¿Por qué? Porque él tuvo 100% en el foro de presentación. En el examen de la semana 2 tuvo un 100%. En el examen de la semana 3 tuvo un 95 y en el examen de la semana 4 tuvo un 100. Entonces, eso le va a dar una calificación total de 99. ¿Okay? Recuerden que cada semana lo que va a aportar es un 25%. Bueno, a partir de este módulo. En este módulo específicamente no, porque recuerden que el foro de presentación valía 10%, pero él aquí obtuvo, de ese 10%, los obtuvo todos. Ya las otras valían 30, ¿verdad? Cada uno. Entonces aquí obtuvo 100% de 30, aquí obtuvo 95% de 30 y aquí 100% de 30. Para este que estaba distribuido de esa manera, pero ya para los otros módulos recuerden que va 25% cada semana. Entonces lo que ustedes vean aquí, es el peso que va a tener cada semana. O sea, por ejemplo, si en la semana en este que pasó de estadística, la semana 1, si ustedes ven aquí un 100%, quiere decir que va a ser un 100% de 25.
de lo que vale esa semana. Ok, pues más ahí para que sepan interpretar ese desglose. Aquí al final, pues ya teniendo todo sumado, aquí al final van a encontrar el total del curso. Va a decir que es un 99. Esa es la nota que va a tener en este caso el compañero Gerson para ese módulo. Ok, ahí van revisando módulo a módulo, ingresando en el correspondiente y en la parte de calificaciones. Ahora bien, ya yo tengo el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, etcétera. Bueno, en los módulos que tenga, también Gerson y compañeros se pueden ir aquí, en la parte de arriba, donde está el perfil. En este caso Gerson no tiene fotografía, pero si él tuviera foto, ahí le va a aparecer la foto de él. Entonces aquí se va a meter en esta parte del perfil y va a encontrar una sección que se llama calificaciones. Esta de acá. Esta de calificaciones es diferente a esta. ¿Por qué? Porque esta se refiere al módulo en el que estoy. Pero esta que está aquí arriba en el perfil se refiere a todas. Entonces en este caso, como ya Gerson tiene dos módulos, uno que apenas está en curso y uno que ya pasó, pues aquí le van a salir las calificaciones de todos los módulos que van apareciendo y que van terminando. Por aquellos en algún momento, mira, no sé, necesitan comprobarlo en la empresa o alguien tiene ahí algo que necesite, siempre y cuando no sea una certificación ya firmada y sellada por IPEA, porque ya hice esto, es otra cosa, ¿verdad? Pero como para cuestión de comprobar y todo, porque recuerden que la plataforma es una herramienta y por lo menos en el caso, por lo menos yo, y obviamente IPEA, por lo menos yo, a mí me interesa que ustedes sepan usarla y que la usen para beneficio, ¿verdad? Y que le saquen el máximo provecho. Entonces ven que aquí obviamente estadística no le aparece nada porque aún no ha terminado. En el momento en el que él termine, aquí le va a aparecer la calificación completa. Entonces, por ejemplo, mira, como me preguntó antes, a ver quién fue, Maximiliano, como me preguntó antes Maximiliano, ¿cómo sé yo que pasé o no pasé? Bueno, aquí o aquí, viéndolo ya de manera completa, porque aquí nada más va a ver el total, pero si ya quiere ver el desglose, se mete a cada módulo y revisa lo que obtuvo, y ahí la plataforma va a hacer la sumatoria de cada una de las cosas que hizo, y obviamente dependiendo del peso de porcentaje que aplique. ¿Alguna pregunta? Y hay más cosas, obviamente, pues ahí, como vemos acá, ustedes pueden, bueno, en el caso del perfil de Gerson, ¿verdad? Que Gerson no tiene fotografía, él puede subir una fotografía ahí, ¿verdad? Que es indiferente a la fotografía que tiene acá, porque la fotografía que tiene acá es para Meet, ya la otra, esta sería para ¿cómo se llama? Para la plataforma. Adelante. Profe, y si tuviera que hacer el examen o cualquier otro módulo, eso se dirige a dónde, digamos, el estudiante. ¿Cómo? ¿A dónde se dirigiría el estudiante si tuviera que volver a hacer el examen, digamos? Ok, vamos a ver. Si volver a hacer el examen, es que vamos a ver si me está preguntando como le estoy entendiendo, o le voy a responder como yo le estoy entendiendo, ¿verdad? O sea, si usted, por ejemplo, voy a devolverme acá donde don Gerson. Ok, digamos que don Gerson no hizo este examen, no hizo el examen de la semana 4. Pucha. Ahí. No hizo el examen de la semana 4. Entonces, por lo tanto, él aquí, en vez de tener un 100%, va a tener un 0. Y este 99 se le va a descontar lo que vale esto, que esto ¿cuánto valía? Un 30. Un 30 porque recuerden que eran tres exámenes. Entonces obviamente aquí se le va a rebajar un 30, que va a llegar a 79. ¿Ok? No, 70. Entonces, digamos que sí le dio, porque todo lo demás lo hizo. 30 y 10. No, más bien, no le va a dar. Creo que le faltaría algo por ahí, le faltaría un 1%. Pero bueno, digámosle que tuvo 100 en todo, entonces pues se le rebaja aquí un 30. Porque eso es lo que vale este examen.
Entonces, si usted lo que me está preguntando es cómo puedo hacer yo para repetir este examen, le voy a decir que no. Que no, porque no tiene ninguna justificación. Si la tuviera, pues sí. Entonces, lo que va a hacer es... No, profe. Ajá. Por eso fue lo que le Sí. entendí, ¿verdad? No, es si perdió, si hay que hacerlo el nuevo de reposición o el exactamente, nuevo módulo. Exactamente. ¿A quién se dirige? Eso es lo que le iba a responder. Okay. En este caso, si tuviera que hacer examen de reposición o de ampliación, más bien, examen de ampliación, que es entre 60 y 69, a servicio al cliente. Entonces ellos son como 10,000 colones lo que tienen que pagar y yo se lo habilito, ellos me lo mandan a mí y yo lo habilito para que lo haga. Ahí se lo hará en cualquier momento, ahí va a quedar nada más disponible. Si tiene que repetir el módulo, exactamente igual, solamente que repetir el módulo, obviamente es porque tiene una calificación menor a 59 o menos, ahí sí tiene que repetir el módulo, también es con servicio al cliente, pero ahí sí el monto a pagar es diferente, ¿verdad? Ese es el monto correspondiente al módulo completo o a una mensualidad completa. Igualmente también me lo mandan a mí y yo se lo habilito y ahí usted lo hará cuando tenga la regalada gana de hacerlo. Perdón que se lo diga así. Ok, no, esa era la consulta, profe. Y es que lo digo así porque vale muy bien la aclaración, por dicha, porque los módulos que ustedes tengan que repetir o reponer, como quieran verlo, yo se los habilito y ustedes lo hacen cuando quieren, porque son de modalidad asincrónica, o sea, lo pueden pagar ahorita y lo pueden hacer hasta el otro año. Eso sí, lo tienen que hacer antes de que se gradúen, ¿verdad? Porque si no, no les van a dar el título. Pero va a quedar ahí disponible para que lo hagan en el momento en el que... obviamente son exámenes, entonces cuando se metan a hacerlo, solo tienen una oportunidad para realizarlo. Voy a salirme de aquí del perfil del compañero, que si no es capaz de que ahorita crea que me quedo ahí pegado. Listo. Chicos y chicas, eso era lo que quería tratar con ustedes. Si hay alguna otra cuestioncilla, igual ahí la vamos viendo, se las voy explicando. Pero de momento creo que con esto tienen suficiente para que puedan utilizar de buena manera todas las herramientas, ¿verdad? De la plataforma, navegar, tener ahí claro. En fin, pues recuerden que eso es de ustedes. Nosotros simplemente lo que hacemos es alimentarla y programarla, pero de eso es para que ustedes encuentren ahí toda la información necesaria. Si tienen alguna duda, pues ahí ya saben, me pueden enviar un correo. Yo ahí cuando tenga chance lo voy respondiendo. Quienes me han mandado correos saben que ahí no duro mucho en responder. De lo contrario, bueno, si igual ocupan alguna consulta aquí durante las clases o ahorita pues que terminemos, igual me quedo un rato más por acá por si ocupan alguna otra situación en especial. Pero bueno, no tienen ninguna consulta o pregunta, la clase quedaríamos hasta este punto. Ok, profe, gracias, muchas gracias, buenas noches. Eso, por allá, con gusto, igual para todos. Por allá, profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros, el profe.